Buen día a todas las personas que siguen esta transmisión a través de las diferentes redes tecnológicas de este Instituto Electoral de Tamaulipas. Desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, es un gusto para mí saludarles a todas las personas. El día de hoy, en el marco de los 16 días de activismo, cuyo objetivo es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, esta es una campaña internacional que inició el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esto desde el Instituto Electoral de Tamaulipas nos ocupamos desde nuestras atribuciones de crear oportunidades para el debate sobre los retos y las soluciones para erradicar todo tipo de violencia. Y bueno, en ese sentido, el día de hoy, esta mañana, estaremos hablando de un tema muy importante. Estaremos hablando de la ciberviolencia en la política. Y en base a ello, me gustaría mencionar algunos generales de este tema en el sentido de que, pues si bien es cierto, la digitalidad nos ha permitido a un grupo poblacional acceder a información, posicionamiento, difusión, conocimiento y a cualquier tipo de manifestación de nuestra voz pública, debemos de considerar que no todos estamos en conocimiento necesario integral de cómo funcionan las plataformas digitales. Esto que es nuestro día a día, pues no todos tenemos el conocimiento al respecto. Tampoco tenemos conocimiento de qué uso se puede hacer de nuestra información, de nuestra imagen, así como de los mecanismos pues, para denunciar acoso, violencia, amenazas, extorsión, suplantación de identidad, entre otros. Y es que de acuerdo con la ONU Mujeres en México, las desigualdades de género también se están profundizando o perpetuando por los grandes avances que tienen las tecnologías digitales. Y bueno, mencionaré solamente algunos ejemplos que se viven día a día en estos ecosistemas digitales. Y bueno, encontramos memes, violencia verbal, simbólica, sexismo, discriminación, narrativas de odio, entre otros. Por ello, la importancia de abordar esta mañana, dentro de los 16 días de activismo, este tema tan importante de la ciberviolencia en la política. Y hoy contamos con la participación de la experta investigadora de la Sociedad y Cultura Digital con énfasis en política de información, la doctora Rosa Amelia Domínguez Arteaga. Ella es investigadora del Colegio de Tamaulipas y quien nos disertará el día de hoy con la conferencia La ciberviolencia en la política. Y previo a cederle el uso de la voz a nuestra invitada, me voy a permitir compartir con ustedes la reseña curricular de nuestra invitada de hoy. La doctora Rosamelia Domínguez Arteaga es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es maestra en documentación y maestra en investigación en medios de comunicación por la Universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Tamaulipas. Su línea de investigación es Sociedad y Cultura Digital, con énfasis en políticas de información. Es parte del grupo de investigación y seminario permanente sobre políticas de información del Instituto de Investigación Bibliotecnológicas y de la Información, antes CUIB, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación y de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa. Ha escrito varios libros, artículos en revistas científicas y capítulos de libros relacionados con las políticas de la información, agenda digital en México y la ciberviolencia en Tamaulipas. Pues por esto y mucho más en cuanto a la hoja de vida de nuestra invitada es que esta mañana pues nos compartirá del tema de la ciberviolencia en la política. Bienvenida, doctora. Es un placer, es un gusto que esta mañana nos pueda
pueda compartir de su tiempo, de su espacio, para que la ciudadanía tamaulipeca conozca de esta información. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Quiero de manera muy particular dar mi agradecimiento a las autoridades del IETAM por esta oportunidad que nos dan de presentar los avances de nuestros trabajos de investigación, así como también a las autoridades del COLTAN que me permiten estar con todos ustedes. Y bueno, pues estoy a la orden. Gracias, doctora. Pues sin más preámbulos, damos inicio a esta conferencia y bueno, dejo el uso del micrófono a la doctora Amelia, pues para que inicie con esta conferencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy amable. Voy a transmitir unas diapositivas para poder exponer lo que he preparado para este día. Permítanme. Bueno, pues yo quiero agradecer otra vez que me den esta oportunidad de presentar parte de los resultados de una serie de investigaciones que se han venido realizando en el COLTAM como producto del trabajo de mi línea de investigación titulada Sociedad y Cultura Digital. Tenemos ya desde el 2018 haciendo investigación específicamente para Tamaulipas para conocer qué está sucediendo en esta relación sociedad, tecnología y tamaulipecos y tamaulipecas. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles un poco de lo que está sucediendo en el ecosistema digital, principalmente con el tema de la ciberviolencia y algunos atisbos, por decirlo así, de lo que pasa en la política. Por lo tanto, lleva este título, Ciberviolencia en la política. Primeramente, es importante ubicarnos en el contexto actual en el que estamos viviendo. Algunos denominan esta nueva sociedad como sociedad de la información, otros como sociedad del conocimiento, sociedad red, sociedad informatizada, sociedad de la tercera ola, etc. Lo que pasa aquí que el elemento principal que diferencia esta sociedad de otras es el uso extendido de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las bien llamadas TIC. Estas tecnologías permiten el día de hoy pues hacer uso de una cantidad innumerable de aplicaciones tecnológicas y de dispositivos de última generación que nos permiten estar conectados, que nos permiten estar informados, ayudan a comunicarnos, ayudan a utilizar además la cantidad de servicios electrónicos, ¿verdad?, que nos permite Internet hoy en día. Las principales tecnologías que utilizamos están hoy en día son las redes sociales y el teléfono inteligente como el smartphone. ¿Quién no tiene hoy en día una tecnología como esta y pues la cual utilizamos para muchísimas cosas? Incluso, bueno, pues la utilizamos de agenda, la utilizamos como un repositorio de información, lo utilizamos, bueno, pues para ir archivando información personal, etcétera. Es tan grande la extensión de la utilización de estas tecnologías que, bueno, pues casi todo el orbe, ¿verdad? Muchas de las personas hoy en día tienen una cuenta, son usuarios de Internet y, bueno, pues nos dicen que casi ya un 65-70% de la humanidad hoy en día es usuaria de Internet. Por lo tanto, la importancia de analizar qué está sucediendo en el ciberespacio, qué está pasando, qué estamos realizando, si estas tecnologías están realmente ayudándonos a mejorar nuestra vida o qué está pasando del otro lado. Sabemos que hay una cantidad de ventajas, como ya lo mencionaba, las utilizamos para infinidad de tareas. Puede ser para educarnos, puede ser para trabajar, incluso para el entretenimiento. Pero desgraciadamente también, y hay que resaltar esto, tenemos también la parte negativa de estas tecnologías. Hay una serie de desventajas que a veces no se conocen o que si se conocen, pues se ignoran o no se le da la importancia necesaria. Y nosotros nos hemos centrado mucho en el COTAM
en analizar esta otra parte, esta parte oscura de las tecnologías, como lo decimos. Estamos trabajando para hacer estudios que nos digan cuáles son esas implicaciones negativas de ese uso extendido de las TIC. Y bueno, aparte, porque a partir de la pandemia, este uso extendido pues se incrementó, aumentó a tal grado que pues para tareas muy básicas como el hecho de comprar incluso la despensa, pues implicó que hiciéramos uso de estas tecnologías. Pues bien, desgraciadamente se incrementaron actividades negativas e incluso ilícitas. Entonces, pues, ha crecido la preocupación entre el sector académico por trabajar más al respecto en esta parte que está trayendo muchas problemáticas y que está generando fenómenos que años anteriores pues no se presentaban. Pues bien, el día de hoy yo quiero hablarles de la ciberviolencia, lo que sucede en la política, pero es importante hablar primeramente de qué es la ciberviolencia. Yo esta plática la he dividido solamente en dos partes, espero no extenderme. Y en una primera hablar de qué es la ciberviolencia, hacer una caracterización breve de la misma, para luego pasar a lo que está sucediendo, ¿verdad?, en estos contextos de lo que quiere decir la representación de la mujer y sus derechos, ¿verdad?, en el ciberespacio. Pues bien, brevemente, la ciberviolencia se refiere a toda aquella conducta intencionada con la que se causa daño o perjuicio a una o más personas mediante la tecnología de la información y las comunicaciones. Principalmente porque ha sido así como se ha detectado, mediante el uso de la telefonía móvil, internet, y si hablamos de una aplicación en particular, de las redes sociales. ¿Qué pasa con estas tecnologías? Pues bien, son tantas las posibilidades que tenemos de hacer una utilización de las mismas que podemos agredir mediante diferentes formatos, ya sea por medio de audio, de video, de texto normal, a una persona. Podemos crear productos digitales con el afán y con la intención de victimizar a alguien. Si bien es un perfecto medio para acceder a insumos de datos, como ya lo mencionamos, también se han convertido en una herramienta para dañar. Y esto es de lo que poco se está hablando. Sí lo hemos detectado así y de hecho se cree, ¿verdad?, que muchas de las actividades que se hacen en Internet, por un lado, o puede que sean broma, o por el otro, pues que sus consecuencias pues son muy leves. De ahí la importancia de que nosotros demos a conocer qué está pasando con la ciberviolencia. Ahora, ¿cuáles son sus manifestaciones? Pues nosotros hemos registrado infinidad de las mismas. Aquí hemos puesto una lista de las muchas manifestaciones que hay. Por ahí yo creo que ustedes han escuchado expresiones como el outing, el ciberacoso, el sexting, el happy slapping. No sé si recuerden que hace un tiempo pues se nos platicaba, ¿no?, de que algunos chicos en internet golpeaban a, por ejemplo, a un indigente y lo grababan y lo subían a las redes sociales con el simple hecho de burlarse, ¿sí?, de humillar a la persona. Pues esta y otras manifestaciones ya existen con un nombre propio, con una denominación. Y esto también representa una problemática para nosotros para abordar estas manifestaciones. Desgraciadamente son pocos los estudios que pueden hacer una lista grande de estas manifestaciones y luego concentrarlos en estudios que aborden a la ciberviolencia como nosotros lo estamos haciendo. Como se analiza de manera muy independiente, luego no se puede realmente comprender en su máxima dimensión
cuáles son esas implicaciones negativas de dicho fenómeno. Pues bien, aquí tenemos una lista, ¿sí? Y tenemos otra, donde podemos ver todavía más nombres de estas violencias. Últimamente las que se han estado registrando son el doxing, que es la publicación en línea de documentos de identificación personal sin autorización del propietario, con el fin de exponerlo, intimidarlo, coaccionarlo o humillarlo. El slut shaming, que tiene que ver con la agresión a mujeres. Y bueno, de ahí en adelante también tenemos otros, como el cyberfrashing. Y si nos vamos a internet, cada día surgen nuevas manifestaciones. De ahí la preocupación de nosotros de estar abordando, aparte de que se presenten, cuáles son sus consecuencias, cuál es el impacto que está teniendo, cómo podemos hacerle para acabar con esta situación. Pues bien, tenemos, les decía, pocos estudios que hablen de esto y nosotros queríamos incluso ubicar otros aspectos de la ciberviolencia y es por eso que hemos hecho un concentrado de los aspectos más importantes de la ciberviolencia. Como pueden ver en esta gráfica, en este recuadro, ubicamos a los involucrados. Tenemos a un ciberagresor, una cibervíctima y un ciberobservador o espectador. Es muy importante que sepamos que el espectador, la verdad es un involucrado muy importante porque es la persona que está viendo la acción y que muchas veces no se involucra como tal para detener la acción. Por lo tanto, en nuestros estudios estamos también abordando a este otro involucrado porque está jugando un papel determinante. Luego también hemos ubicado las diferentes formas en las que se presenta la ciberviolencia, qué medios, bueno, pues se pueden presentar a través de insultos, de burlas, incluso de creación de perfiles falsos, también mediante amenazas para lograr la intimidación, etcétera. También ubicamos los recursos, hemos puesto en rojo las redes sociales porque es a través de las mismas, pues, en donde más se ha manifestado en los últimos años. Las categorías en donde entrarían este tipo de agresiones, las consecuencias que son, la verdad, preocupantes. La víctima de estos daños principalmente se ve afectado en su aspecto sociopersonal, la parte emocional es la que se ve muy afectada, presenta baja autoestima, depresión, incluso, ¿verdad? Ha habido intento de suicidio o de consumación del mismo cuando una persona ha sido víctima de los ciberataques. Y luego también hemos registrado los factores de incidencia. Y es aquí en donde, bueno, nos damos cuenta de cómo se mueve este fenómeno y hemos detectado que son varios los aspectos que influyen, pero sobre todo la edad, el sexo y el género son determinantes para que podamos ser objeto de las ciberagresiones. Incluidas también, no se diga, el nivel socioeconómico, el estado emocional de la víctima, las competencias digitales, etcétera. Todavía estamos abordando en ello, pero estas son las principales. Bueno, pero ¿qué hay de nuevo en esta violencia? Yo sí quiero dejarlo muy, muy claro. Pues lo hemos resumido en 3 aspectos importantes. Primeramente, el medio. Aquí es importante conocer cuál es la naturaleza de Internet y de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cómo funcionan. Recordemos que estas tecnologías permiten informarnos, comunicarnos de manera inmediata, de una manera muy cómoda, pero hay un elemento importante que hace diferente esta violencia de otras, que es el anonimato que permiten las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ellas permiten que el agresor y la víctima estén en contacto las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay una retroalimentación entre el agresor y la víctima, por lo tanto, esta interacción se vuelve todavía más compleja, más complicada. El daño llega a una mayor audiencia. No solamente llega la agresión a la víctima, sino también llega a las familias,
a los familiares, a los amigos, a los conocidos de la víctima, etcétera. Y luego también este contenido se puede repetir. Por lo tanto, según, ¿verdad? Y si ya hemos detectado las consecuencias, esto hace que el daño se recrudezca. La persona revive el recuerdo y batalla más para recuperarse de estas agresiones. Por lo tanto, se ha vislumbrado ya mayor incidencia de suicidios por ciberacoso o por las agresiones en Internet, incluso que por el acoso tradicional o físico. Antes la ofensa se quedaba en la escuela, por ejemplo, si estamos hablando del ciberacoso, si se da en el entorno escolar, pero ahora ya no. Ahora la persona también sufre de esa agresión en casa, en su hogar, en la intimidad de su habitación, por ejemplo. Y en algunos casos esta situación se ha convertido ya en un problema de salud pública, sobre todo en los entornos escolares cuando hablamos del ciberacoso entre menores. Y un tercer elemento que hace diferente la violencia en Internet que en el entorno físico, pues son más que conductas penales implícitas, el impacto que está produciendo esta violencia. ¿Por qué? Porque hay algunas conductas, hay algunos comportamientos en Internet que sin saberlo se están o ya son un delito. Por ejemplo, el ciberacoso está relacionado con la trata de personas y con la pornografía infantil. El Código Penal, al menos en México, ya establece el ciberacoso como un delito. Y en otras partes del mundo también ya es así. ¿Qué está sucediendo? Que las personas, sobre todo los menores de edad, están agobiando, están atacando a otros adolescentes, niños, jóvenes, pues igual con una imagen para burlarse, con un meme, etcétera, etcétera. Incluso están viralizando imágenes íntimas de chicas sin su consentimiento, pensando que no pasa nada. Pero, ojo, esto es una conducta ilícita, se ha convertido en un delito. Entonces, para nosotros es importante dejar claro que es una nueva violencia en el sentido de que se genera de diferente manera y las consecuencias y el impacto de las mismas es todavía más fuerte, por decirlo así. Y esto, bueno, lo dicen los diferentes estudios, ¿verdad? No lo decimos nosotros. Y esta es una preocupación que hay, sobre todo para hacer llegar estos conocimientos, estos resultados a los jóvenes, que son los que más utilizan estos medios de comunicación y de información. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Pues, en Internet, el cuerpo no está presente, ¿sí? Pero sí hay un conflicto, por ejemplo, en los casos de discriminación. O sea, que su relevancia es a tal grado de que creemos que porque, bueno, ¿verdad? La ofensa es en Internet, no va a pasar nada, ¿verdad? Pues es una tontería de niños, ahí todo se queda. No, no es así. Lo que nosotros hacemos en Internet tiene un impacto más adelante. Ahora, Internet es un lugar fuertemente simbolizado, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pues bien, en Internet también se crean subjetividades. En Internet, con la información que recibimos, con las imágenes, con los videos, con todo lo que estamos nosotros consumiendo, estamos conociendo la realidad y se le da un sentido a la vida. Y esto, de alguna manera, pues nos hace a nosotros entender y comprender la vida de diferentes formas y por lo tanto actuamos de forma indebida, ¿sí? En el mundo físico, en el mundo tradicional. ¿Qué quiere decir? Que la violencia que nosotros presenciamos o incluso a lo mejor, si nosotros también lo hemos hecho, lo practicamos, pues esta violencia se reproduce en Internet. Pero no solamente se reproduce, que es lo más complicado, también se transforma. Y esto genera más violencia. Hemos encontrado que a través de estas agresiones, sobre todo cuando hemos analizado la ciberviolencia de género, se dan otras violencias como la violencia de pareja, la violencia familiar e incluso la violencia física.
se ha demostrado que la violencia en Internet, ¿sí?, es la antesala de la violencia física. Y bueno, esta violencia no viene sola, ¿sí?, se traslapa con otras violencias y por lo tanto es más difícil su identificación. Y también su tratamiento. Por lo tanto, si nosotros hacemos un mal uso de la red, pues estaremos también promoviendo la ciberviolencia. Y bueno, por ahí no sé si han escuchado ustedes esta frase que lo digital es real y más los colectivos que defienden la seguridad en Internet. Sabemos por ahí de los grupos de feministas, ¿sí? Gracias a esto se han ganado, ¿verdad?, batallas en el ambiente del ciberespacio, en donde la mujer tiene, esperaríamos, ¿verdad?, así, posibilidades de navegar por la red con mayor libertad. ¿Y por qué decimos esto, que lo digital es real? Porque como les comentaba, a veces creemos que porque pasa en la red, ¿verdad?, allí se quedará y bueno, el impacto pues no será negativo. Bien, queríamos nosotros en nuestro trabajo, ¿verdad?, queremos ir trabajando en este tema, sobre todo con la parte de ciertos grupos de la población y bueno, de ahí hemos tenido la oportunidad de hacer otras investigaciones que nos han llevado a abordar el tema de la ciberviolencia, el tema de la ciberviolencia de género y nos ha llevado a encontrar algunos resultados de la ciberviolencia y las mujeres y también hemos podido abordar algunos aspectos de lo que sucede cuando la mujer tiene pues alguna relación, ¿verdad?, con la política o con la idea de la defensa de sus derechos políticos. En esta segunda parte yo quería mencionarles que, como ya veníamos hablando, de que uno de los grupos de la población más afectados por la ciberviolencia son las mujeres. En México, el 95% de las agresiones en Internet, de las ciberagresiones, van dirigidas hacia las mujeres. Y bueno, pues esto ya está documentado, al menos el INEGI, en los estudios diferentes del MUSIVA, de los módulos sobre el ciberacoso, mencionan estos resultados, les decía, no somos nosotros los que lo comentamos. Y bueno, las ofensas es, se puede decir que la primera manifestación, pero desgraciadamente estas ofensas escalan y llegan a incluso la suplantación de la identidad y también a categorías como violación a la intimidad. Y bueno, muchos autores han identificado que las mujeres son las que son las primeras víctimas y luego todavía peor, se les afecta con mayor intensidad y mayor crueldad. También se ha descubierto que esto se da por el simple hecho de ser mujer. Por lo tanto, estas violencias se están trasladando al entorno digital y lo peor es que con mayor fuerza. Todo esto provoca que se dé la ciberviolencia de género. Ahora, es importante que recalquemos que nosotros hemos analizado la ciberviolencia de género, pero también hemos abordado no solamente a las mujeres, sino también a personas que igual tienen identidad sexual diferente, ¿sí? Que igual ellas, pues, o ellos, por decirlo así, pues se identifican, ¿verdad?, con otro género. Por lo tanto, ahorita solo pues nos hemos centrado en los resultados que hemos encontrado relacionados pues con las mujeres. Entonces, todas estas violencias que se viven, mayoritariamente las experimentan las mujeres. ¿Y en qué terreno se están presentando? Pues bien, sucede que las mujeres hoy en día hacen uso de las tecnologías. Existen brechas digitales que tampoco se han superado, en donde, bueno, las mujeres tienen cierta desventaja. Pero como Internet se ha convertido en un terreno, se esperaría que más democrático para la expresión de ideas,
bueno, pues es una tecnología que ha sido muy utilizada, principalmente por ciertos grupos. Y bueno, pues yo quisiera mencionar que se ha utilizado últimamente, sobre todo por las activistas, pero hay algunos estudios que han encontrado que si vamos a especificar qué tipo de violencia son las que están viviendo las mujeres, pues está sobre todo aquel que tiene una carga sexual explícita. De hecho, ONU Mujeres ha detectado 11 tipos de agresiones de género en línea. Tenemos el ciberhostigamiento o ciberacecho, el ciberacoso, la creación, difusión, publicación, distribución, intercambio o manipulación y almacenamiento de fotografías, videos o audios de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento, acceso no consentido y o ataque a la integridad de un sistema informático o a una cuenta en línea, el uso, control, manipulación o publicación no autorizada de información privada y datos personales, la suplantación y robo de identidad en línea, actos que implican monitoreo, control y vigilancia en línea, ataques a la reputación, amenazas directas de daño o violencia, violencia física facilitada por las nuevas tecnologías, explotación sexual o trata de mujeres y niñas facilitada por las tecnologías, y ataques a grupos, organizaciones, comunidades o colectivas de mujeres. Esta situación se presenta, como les comentaba, como un problema de salud que afecta sobre todo a mujeres jóvenes, al menos aquí en México. Se ha registrado que la violencia digital se presenta en mujeres, la mayoría entre 18 y 30 años de edad, y son atacadas mediante la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Entonces, lo más preocupante de esta situación es que el 16% de las víctimas fueron menores de edad, las cuales se encuentran en una etapa de vida que define en gran medida su entendimiento del mundo, de sus vínculos y su autoconcepción. Esto es en sintonía con otras desigualdades digitales que todavía perviven y se relacionan con las diferentes diadas del género y la tecnología, con sus respectivas implicaciones negativas hacia este grupo. Por lo tanto, no solamente, como les decía, las mujeres son atacadas en este sentido, sino también otros grupos de la sociedad. Ahora, si estamos hablando de qué mujeres, cuáles son esas características o cuáles son esas condiciones, pues estaríamos entrando también en otro tema que sería la interseccionalidad, ¿verdad? Aquella que afecta a las mujeres de acuerdo a su condición y situación en el mundo, ¿no? Esta imagen quise establecerla solamente para determinar que las mujeres pues padecemos muchas violencias, no solamente una, como les decía, se contraponen y a veces es difícil identificarlas. Entonces, ¿quiénes son las mujeres más afectadas? Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer estudios en donde podemos ver qué está sucediendo con las mujeres activistas. Y en este caso, bueno, pues fueron el grupo de las feministas. Y encontramos que las mujeres que deciden expresarse y deciden hacer uso de sus derechos, en este caso digitales, pues padecen agravio de la sociedad. Quiero mencionar que hoy en día el movimiento feminista, entre muchos, ha encontrado en las TIC un espacio de expresión para su lucha de manera masiva. Mediante estas plataformas digitales se van visibilizando las variadas problemáticas de las mujeres y con ello pues se abona a la acción colectiva que se da en las calles y que tiene un impacto en la esfera pública. En el último estudio que nosotros hicimos para saber qué pasaba con la sociedad, con esas audiencias que estaban observando, que se daban cuenta y que conocían de las manifestaciones feministas, por ejemplo, la que se dio en Tampico en el 2020, el 8 de marzo, pues quisimos saber qué estaba sucediendo. Pues bien,
hicimos un estudio y desgraciadamente encontramos en las opiniones de quienes se expresaron, ¿sí?, pues mucho sarcasmo, insultos, comentarios machistas y carga sexual explícita en los comentarios, los cuales en su mayoría fueron en contra de la protesta. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque ya estamos hablando de un terreno que tiene que ver con la tecnopolítica, en donde, bueno, pues aquí sabemos que las activistas buscarán ante todo, pues, adeptos y principalmente poner en la agenda política las problemáticas o seguirlas posicionando las problemáticas que las mujeres hoy en día padecemos. Y como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, uno de los comentarios que un seguidor de la marcha, bueno, pues está expresando, pues principalmente son comentarios que en lugar de abonar para que haya un diálogo, para que la sociedad se entere de lo que buscan las activistas, para que haya un diálogo informado, ¿verdad?, que abone a la lucha, pues se encuentra todo lo contrario. Pues esto es muestra de la ciberviolencia que experimentan las feministas en Internet. Y esto, pues al final se viene convirtiendo en ciberviolencia, ¿sí? Y la violencia de este tipo genera a su vez violencia política por razón de género. ¿Y por qué por violencia política por razón de género? Pues bien, recordemos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México nos dice que esta es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio, atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Por eso es importante hacerse la pregunta, ¿por qué las feministas son las más atacadas en Internet? De hecho, aparte de las feministas, también mujeres que ocupan un espacio público, como las periodistas, incluso las investigadoras, ¿verdad?, están en este, pues sí, en este grupo. Pero pues como las feministas son las que salen y marchan y, ¿verdad?, hacen más trabajo de calle, pues todavía ellas incluso están más expuestas a la violencia física. Por lo tanto, se debe de recalcar que no se necesita poseer un cargo de elección popular para gozar de un derecho instituido por la ley. Para algunos autores como Guadarrama y Aguilar, en el 2021 nos decían que esta situación es parte de la ambigüedad y la falta de consenso existente en torno a cuestiones básicas que definen a la violencia política en razón de género. Por lo tanto, esta se refiere a un acto, ¿sí?, que es vergonzoso. Y bueno, es aquel que se dirige a una mujer tomando como referencia estereotipos o roles de género, cuando tiene un impacto diferenciado en las mujeres, cuando afecta de manera distinta a las mujeres y a los hombres, y cuando les afecta en forma desproporcionada. Dicha violencia puede tener lugar en cualquier esfera política, económica, social, cultural o civil. Incluye el ámbito público y el privado y puede darse en la familia, en la unidad doméstica, en relaciones interpersonales, en la comunidad, en un partido o una institución política. Puede ser simbólica, puede ser verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica y también llevarse a cabo por medio de las tecnologías de la información o en el ciberespacio.
De ahí la importancia de entender que la mujer, por el simplemente hecho de manifestarse, pues puede estar batallando también incluso con otra violencia. Los autores también aclaran que independientemente de la falta de claridad conceptual, lo importante va a radicar en el hecho que persigue este tipo de violencia, que es desmotivar y alejar a las mujeres de la política. Al menos en México, los mecanismos para que ellas participen son muy cuestionables. Autores como Gasca en el año 2021 señalaban que en el país no se respetan las garantías políticas de las mujeres, a pesar de los avances significativos en cuanto a su tutela jurídica. Bueno, pues esto también se va a ir agregando a otros aspectos que pues yo creo que la mayoría de las mujeres, no nada más las ciberactivistas, están haciendo, que es incluso ignorar aquellos recursos que les ayudarían a protegerse en la red con tal de no dejar de utilizar los beneficios de la red. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que anteponen aspectos de su ciberseguridad con tal de mantenerse todavía en la red. En este sentido, no sé cuánto tiempo me quede, disculpen si me estoy extendiendo, es conveniente que reflexionemos que la ciberviolencia es un fenómeno muy complejo, tiene todavía varias aristas que hay que ir investigando. ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza misma de esta tecnología obliga a estar al pendiente de los cambios y las evoluciones que está teniendo. Recordemos que las tecnologías digitales cambian de un minuto a otro, por lo tanto, no podemos quedarnos atrás. Incluso nosotros, y así lo hemos escrito, hemos determinado que las tecnologías se vuelven un arma letal en las manos de ciertas personas. Por ejemplo, en las mujeres, que son el grupo vulnerable, que está siendo atacada mayormente en estos espacios. También es importante que nosotros digamos que faltan muchos estudios que coloquen a Internet en su clara dimensión y en donde se involucren varias disciplinas de las ciencias sociales, de las humanidades, de las tecnológicas, de otros grupos, ¿verdad?, sociales, también el sector público, el sector social, ¿verdad?, el sector civil, para que podamos entender de mejor manera esta problemática. También urge una apropiada e inmediata respuesta legal y acciones de intervención para atender estos casos presentes y prevenir otros en el futuro. Al menos aquí en Tamaulipas, y bueno, no es tema, ¿verdad? Tal vez pero sí es importante decir que sí se habla de algunas violencias, por ejemplo, el ciberacoso, pues nosotros hemos detectado a algunos casos de jovencitas, incluso niñas de primaria, que han sido violentadas y que incluso se han tratado como casos de pornografía infantil. Por lo tanto, debe de estarse legislando y atendiendo de manera propia a estos casos. También hemos encontrado que en México existe un amplio precedente de la puesta en marcha de iniciativas para fomentar las competencias digitales. En algunos casos se dice que el tema está muy avanzado, sin embargo, el tema de la ciberseguridad está pendiente. Se han enfocado los esfuerzos muchos en la parte instrumental, en la parte del acceso, de instalación de cables, como se dice, pero poco se ha trabajado en la parte del uso, y ojo, del uso provechoso de estas tecnologías y sobre todo también de una evaluación de estos procesos que se han implementado desde el año 2000, en donde las políticas digitales como los programas iMéxico, Enciclomedia, todos estos programas que son parte de la agenda digital en México, bueno, pues han olvidado, han dejado de lado la parte de la capacitación para tener un uso productivo de estas mismas. Las competencias del tipo axiológico fundamentales en entornos virtuales son muy importantes, el tema de los valores, el tema de la ética. Y luego, a la vez, tendríamos que estar haciendo uso de los alfabetismos transmediales ya abordados, y aquí en México, y ni se diga aquí también en Tamaulipas, ¿no?
tendríamos que estar haciendo uso de esos conocimientos que de manera informal las personas y más los jóvenes están adquiriendo del uso de las tecnologías para sacarles ese provecho. Por lo tanto, tenemos todavía un camino que recorrer. No quisiera ser muy pesimista, pero sí, se puede decir que es parte de la panorámica que nosotros hemos encontrado, en el que desgraciadamente también la violencia contra las mujeres se está presentando en el entorno digital, y más si las mujeres tienen un cargo político o buscan, ¿sí?, pelear por sus derechos. Y bueno, la manifestación, el derecho a la manifestación es un derecho que nosotras las mujeres también tenemos en la Constitución. Y bueno, yo espero que las mujeres que ocupen un cargo político, pues al menos, ¿verdad?, podamos tener las armas, podamos capacitarnos para que no seamos blanco, o al menos poder saber cómo salir de una situación de este tipo. Agradezco mucho este tiempo y bueno, pues me pongo a sus órdenes para lo que siga, y disculpen si me excedí un poquito. Gracias, doctora. Excelente participación, excelente tema. Muchas gracias por visibilizar este tema tan complejo que pues no solamente afecta pues a las personas mayores, sino también que, como lo mencionaba usted, pues está afectando también a la niñez. Y bueno, algunos casos de lo que usted nos mencionó, de lo que está pasando en nuestra propia entidad. Tengo aquí algunas preguntas, doctora, que me gustaría hacerle con relación a la ponencia, y me gustaría saber, en base a lo que ya nos comentó, desde la academia, desde lo que se ha investigado, ¿existen algunos estudios o recomendaciones sobre cómo establecer estrategias integrales con perspectivas de género en el ámbito digital, que nos puedan apoyar en prevenir, en combatir esta ciberviolencia? Sí, claro que sí, muy, muy interesante esta pregunta. De hecho, en algunos países se están manejando ya algunos protocolos para la atención de la violencia digital. Violencia digital está más relacionado con la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, ya hay protocolos de este tipo, y bueno, la idea es pues difundirlos, socializarlos. En nuestra institución estamos trabajando en ello para adaptarlos al contexto nacional y estatal, con la idea de poder ofrecer estas herramientas a toda la ciudadanía, porque esto es parte de la ciudadanía digital. Pero sobre todo el enfoque debe de ser hacia las personas, grupos vulnerables, y la mujer es la primera en atención. Entonces, claro que sí, existen estos protocolos, y bueno, pues más adelante los daremos a conocer para que si se siguen presentando, bueno, sepamos qué hacer. Porque la idea tampoco, y lo quiero dejar muy en claro que no lo mencioné, no es que la mujer o los grupos vulnerables digan, ay, no, cierro mi cuenta y ya no quiero saber nada. No. ¿Por qué? Porque también hemos detectado que este grupo de la población utiliza las redes sociales, utiliza los dispositivos tecnológicos de manera muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque a veces las mujeres son las que son emprendedoras, y es a través de las tecnologías como ellas han podido hacerse de un espacio para vender sus productos o para ganarse algún ingreso. Entonces, no es esa la idea. Al contrario, queremos que toda la población esté en la red, pero esté de manera segura. Y como dijimos, lo que se busca con la violencia, ciberviolencia política, ¿verdad? Ciberviolencia política de género, es evitar esto. Pues no, tendríamos que estar trabajando para dar las herramientas, dar el conocimiento a todos los grupos, en especial a las mujeres, para que ellas sigan y puedan sacar provecho a estas tecnologías, porque al final es lo que se quiere. Muchas gracias. Sí, como usted bien lo menciona, pues las plataformas digitales es nuestro día a día, es una herramienta esencial, es una herramienta básica para muchas y para muchos de nosotros, pues en el ámbito laboral. Entonces, pues es parte de estar en el día a día en nuestros trabajos. Doctora, también me gustaría que nos pudiera compartir con esto que nos acaba de comentar de los protocolos y de que se están realizando los trabajos para poder diseñarlos y adecuarlos en el ámbito de nuestra entidad, ¿cuáles serían los principales retos pues para poder prevenir esta ciberviolencia y más en el tema de las mujeres?
Y uno de los retos que tendríamos que ya estar tomando en cuenta es la capacitación. No quisiera decirlo así porque pareciera que es el simple hecho de tomar un cursito de tecnologías, ¿verdad? Para hacer un mejor uso de las mismas. No. Se refiere al desarrollo de habilidades y competencias, no solamente para este momento, sino que le llaman para el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que aparte, ¿verdad?, de tener un conocimiento instrumental, tendríamos que tener un conocimiento ético de estas herramientas. Por ejemplo, de un uso ético de la información que nos llega. Cuando decimos ético es, bueno, pues darle crédito al propietario, al dueño, al autor de la información y, bueno, cuando nosotros así lo registremos en nuestros documentos, pues aparezcan, ¿no? Y estas cuestiones que nos hablan de una civilidad digital, ¿verdad? Esto también implica tener conocimiento de lo que pasa con nuestra identidad digital, con nuestros datos personales, incluso también con la salud y las TIC, además del impacto al medio ambiente. Entonces, pues estas competencias también son parte de las competencias del siglo XXI que se les llama. Entonces, tendríamos que estar enseñando y poner en práctica acciones para que las personas estén competentes digitalmente y también lo estamos manejando así de manera mediática. Hoy en día se están trabajando las alfabetizaciones informacionales y mediáticas, las AlfaMedi. No solamente saber hacer uso de la información y el conocimiento, sino también hacer uso de los medios de comunicación en Internet. Es una enseñanza, ¿verdad?, integral para que las personas puedan verse seguras, sentirse seguras, vivirse seguras en Internet, pero también que estos recursos mejoren su vida en todos los sentidos. Entonces, yo creo que el secreto está, por decirlo así, en acciones, en iniciativas que promuevan el desarrollo de estas habilidades. Nosotros quisiéramos que fuera en la instrucción formal, en las escuelas. De hecho, esto es parte de del campo de la educomunicación, que sí se ha implementado en otros países. Por ejemplo, una asignatura en donde se enseñe qué pasa con los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo funcionan? Y de esta manera, pues el alumno ya tiene un entendido de cómo es ese proceso, ¿no?, de los medios de comunicación. Y bueno, a la par se están manejando también asignaturas de habilidades de información, el hecho de saber buscar en bases de datos, de saber elegir la información que necesitas para la resolución de problemas. Es un trabajo, ¿verdad?, muy, muy arduo en el tema, pero sí se logra. Desgraciadamente, a veces en la materia no se le da la importancia y por eso no ha salido más allá. En el caso de España sí se han implementado acciones, están estas asignaturas, pero en otros países como que todavía estamos renuentes. Entonces, desde la educación podríamos hacerlo y también que nos involucremos todos, padres de familia y toda la comunidad. Gracias, doctora. Qué interesante todo esto que nos acaba de comentar. La verdad, en lo personal me deja mucho aprendizaje, toda esta información, esta retroalimentación que nos da y, bueno, la importancia de visibilizar y de darle la verdadera importancia que tiene el tema de la ciberviolencia y, bueno, de cómo podemos prevenirla, no solo en la edad adulta, sino desde la niñez, atacando un problema de raíz en el tema de la educación. Doctora, ¿algún mensaje que quisiera, por último, para poder cerrar con esta conferencia y con esta ronda de preguntas? Pues simplemente invitar a todas las personas, mayoritariamente a las mujeres, ¿verdad?, informarnos, documentarnos mucho en el tema para poder enfrentar los retos que la sociedad de la información y del conocimiento impone a las mujeres, a toda la sociedad, pero principalmente a las mujeres. No se trata, les decía, de bloquearnos y decir ya no voy a participar en la esfera pública digital,
sino por el contrario. Para eso estamos aquí, para dar a conocer esta información y, bueno, pues más que nada ponernos a sus órdenes, a las órdenes del YETAM, a las órdenes de todas las instituciones que quieran que analicemos temas muy específicos de su contexto para poder abonar, ¿verdad?, a las políticas institucionales, ¿verdad?, que se propongan. Y también desde nuestra parte decirles que también seguimos investigando y estamos trabajando en temas muy particulares como lo que sería la mujer política y la ciberviolencia. Es un trabajo que estamos también realizando y que también me gustaría, ¿por qué no?, dárselos a conocer a través de este medio. Y pues estamos haciendo todavía mucho trabajo, les decía, pues poco a poquito, ¿verdad? Pero queremos ir todavía conociendo más y ahondar en el tema y dárselos a conocer. Y bueno, pues de nuestra parte agradecerles de manera muy, muy particular y yo espero que esto que platicamos pues haya sido de mucha utilidad. Gracias, doctora. Pues desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, pues trabajamos con las puertas abiertas, pues para también ser esta plataforma para dar a conocer estos temas de interés y más enfocado a el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, difundirlo para toda la ciudadanía tamaulipeca y bueno, pues estos temas que son de interés para todas y para todos. Cuente con ello, doctora. Y bueno, no me resta más que agradecer a todas, a todos quienes dieron seguimiento a esta conferencia, esto en el marco de los 16 días de activismo, y me gustaría, nada, para concluir, señalar que las mujeres y las niñas tenemos derecho a vivir sin violencia. Es importante que desde las instituciones tengamos el compromiso de trabajar en el desarrollo de planes de acción dedicados a prevenir y de abordar la violencia contra las mujeres, fortaleciendo de esta manera la coordinación entre los diferentes actores y sectores diversos que se requieren para una acción significativa y, lo más importante, acciones de largo alcance. Muchísimas gracias a todas y todos por dar seguimiento a estos trabajos que se realizan desde el Instituto Electoral de Tamaulipas. Gracias a todas y todos.